y voy a dar la clase de ergometría para el curso de actualización del Consejo de Cardiología de Ejercicios de la Sociedad Argentina de Cardiología. En esta oportunidad voy a hablar de ergometría, cuáles son los controles que se realizan durante la misma, los parámetros a evaluar durante la misma, criterios de detención y cómo se confecciona un informe de una ergometría. La ergometría es un estudio que tiene como finalidad evaluar la respuesta del aparato cardiovascular a la sobrecarga provocada por el ejercicio físico, que implica tanto una sobrecarga de presión como de volumen en el momento de realizarlo. Para que sea de utilidad, la ergometría, el esfuerzo tiene que ser posible de ser medido, o sea, mensurable, reproducible, en forma de protocolos, graduado, o sea, se implementa en etapas, y controlado, con monitoreo cardiológico continuo. Durante la ergometría se registra el electrocardiograma con las derivaciones modificadas. A diferencia del electrocardiograma de reposo, las derivaciones de los miembros inferiores van a ser modificadas y las derivaciones precordiales van a ser similares a las del electrocardiograma convencional de 12 derivaciones. En este caso podemos ver que la colocación de la derivación de los miembros superiores va a ser en un plano anterior o en un plano dorsal. En este caso están colocados el miembro superior derecho y el miembro inferior izquierdo a nivel de los hombros, por debajo del plano infraclavicular, y las derivaciones de los miembros inferiores a nivel de una línea imaginaria que pasa por el ombligo, inmediatamente por debajo de la misma. También se puede optar por utilizar los planos posteriores, o sea, colocación a nivel de los omóplatos de las de miembros superiores, o a nivel de la zona lumbar de miembros inferiores. Lo más importante es evitar las zonas que puedan presentar movimiento durante el ejercicio, o sea, zonas como las mamas en las mujeres o zonas con tejido abundante adiposo, para evitar tener movimiento en el trazado. Durante la ergometría se deben realizar controles tanto del electrocardiograma como de la presión arterial. El monitoreo electrocardiográfico es continuo. La frecuencia cardíaca también se mide al comenzar, durante cada etapa. En general, ahora con los software que son computarizados, nos permite obtener el dato de manera permanente en el mismo monitor. La presión arterial se toma de la manera convencional con el manguito del tensiómetro antes de comenzar, al final de cada etapa, o sea, antes de progresar la intensidad, y también en la recuperación, que habitualmente esta etapa se subdivide en 3 etapas: minuto 1, minuto 3 y minuto 5. Siempre y cuando no existan anormalidades que ameriten continuar con la evaluación en la recuperación más allá del 5.º minuto. El registro del electrocardiograma se realiza tanto en reposo como al final de cada etapa y en la recuperación. Actualmente, con los software computarizados, en general el electrocardiograma se graba durante toda la realización del estudio y luego seleccionamos los trazados y podemos también optar por aquellos trazados en los cuales aparezca alguna anormalidad, ya sea del segmento ST o alguna arritmia. Y un punto muy importante que muchas veces no se hace es la ocultación cardíaca y pulmonar, tanto antes de comenzar como durante el esfuerzo. Es importante principalmente cuando se está estudiando una disnea para diferenciar en el origen cardíaco y respiratorio. Por ejemplo, si el paciente desarrolla disnea y tercer ruido y rales, es probable que la disnea sea de origen cardíaco. En cambio, si ocultamos sibilancias expiratorias, muy probablemente se trate de una disnea de origen respiratorio. En simultáneo al resto de los parámetros, vamos a registrar también la escala de Borg, que es una escala subjetiva de sensación de esfuerzo percibido que lo determina el paciente. Habitualmente existen 2 escalas, la del 6 al 20, que es la originariamente descrita por Borg,
que es la que utilizan los americanos, y la escala modificada de 0 a 10, que es la que estamos más habituados nosotros a utilizar en el laboratorio de ergometría, que va de una puntuación de 0, que es un esfuerzo equivalente a no hacer nada, a 10, que es aquel esfuerzo máximo muy pesado que obliga a detener el ejercicio. Es importante que lleguemos en la ergometría a un borde 10, o sea que la prueba sea verdaderamente máxima. Entre 3 y 5 hay una correlación lineal positiva bastante buena, con el 60-80% del consumo de oxígeno máximo, y va a ser la zona recomendada de trabajo para los ejercicios de rehabilitación cardiovascular. Por arriba de 5, que es pesado, en general ya se está superando el umbral anaeróbico y la correlación con la frecuencia cardíaca es cercana al 80-85% de la misma. O sea, como ven, la escala de Borg es un buen indicador de intensidad de ejercicio y muy fácil, sencillo de utilizar y de explicar al paciente. De suma utilidad durante la realización de una ergometría y en particular durante la realización de un test de intercambio gaseoso con medición de volúmenes, o sea, con consumo de oxígeno, ya que el paciente al tener una máscara en la boca no puede hablar y no puede transmitir cuál es la intensidad que le resulta del esfuerzo. Por eso es importante explicar la escala de Borg y que nos puntúe o nos marque la numeración con los dedos. La ergometría se va a medir en distintas unidades de acuerdo al tipo de protocolo que se utilice. Si es un cicloergómetro va a ser una unidad de potencia, o sea, es una medida de trabajo externo generado, es más sencilla de obtener y de medir, ya que es una medida de potencia que es fuerza por distancia en función del tiempo, y la unidad que se utiliza es el kilográmetro minuto, o sea que es la fuerza que implica trasladar un kilo, un metro, en un minuto. Tiene una equivalencia también en watts, que es un watt igual a 6 kilográmetros. Esto lo vamos a obtener cuando utilizamos el cicloergómetro. El ergómetro antiguo con el balancín, donde colgamos las pesas, directamente estas son de 150 o 300 kilográmetros y la unidad que se obtiene es la sumatoria de las pesas que soportó el paciente en cuanto a esfuerzo, que va a ser, por ejemplo, si se hizo una ergometría con 3 pesitas de 300, son 1200 kilográmetros el esfuerzo final, o sea, la capacidad física se va a expresar en kilográmetros. También luego vamos a hacer el traslado de esos kilográmetros a METs. En los cicloergómetros electromagnéticos, directamente la medida se obtiene en watts, siendo 100 watts igual a 600 kilográmetros. En cambio, si la ergometría es realizada en cinta deslizante o en treadmill, la unidad de medición va a ser una unidad más compleja de obtener, que implica cuál es el esfuerzo que hace el sujeto en trasladar el propio peso del cuerpo en un determinado tiempo y a su vez con una inclinación respecto del suelo. En general esta unidad es una unidad metabólica, que es la utilizada, que es el consumo de oxígeno medido de manera indirecta, es consumo de oxígeno en la unidad de tiempo por el peso corporal. Esta es lo que llamamos MET, que es una unidad metabólica y equivale un MET a 3.5 mililitros de oxígeno por minuto por kilogramo de peso, que es el consumo energético de una persona sentada en reposo, sin hacer ninguna actividad. Si nosotros le colocamos la máscara en ese momento y medimos de manera directa su consumo de oxígeno, vamos a ver que oscila alrededor de un promedio de 3.5 mililitros de oxígeno. Eso es igual a un MET. También hay una fórmula que se utiliza para convertir los kilográmetros minutos cuando utilizamos el cicloergómetro para poder pasarlo a MET, que es la unidad que más se utiliza en cardiología a los fines pronósticos, inclusive a los fines diagnósticos para definir conducta. Es importante hacer el traslado de esta unidad de potencia, que es el kilográmetro, a METs. Se hace en función de esta fórmula, que es kilográmetro minuto por 2, más 300, que es una constante, dividido el peso del paciente por 3,5, que es otra constante. De esa manera obtenemos los METs en aquellas ergometrías realizadas en bicicleta.
Esta es otra fórmula del Colegio Americano de Medicina del Deporte, donde podemos hacer el cálculo de los METs en cinta utilizando una constante que es 0,2 por la velocidad, en este caso en metros minuto, otra constante que es 0,9 por la velocidad por la pendiente y sumándole 3,5. Esto nos va a expresar el valor de consumo de oxígeno en mililitro kilo minuto. ¿Cuáles son los determinantes del consumo de oxígeno máximo de una persona? Bueno, en primer lugar está la edad. A mayor edad, la frecuencia cardíaca máxima que se alcanza va a ser menor, y lo mismo pasa con el consumo de oxígeno máximo. Si ustedes recuerdan que el consumo de oxígeno está relacionado con la frecuencia cardíaca máxima que se obtiene, podemos entender por qué a medida que pasan los años la frecuencia cardíaca cae y el consumo de oxígeno también, o sea que la edad es una de las principales variables predictoras del consumo de oxígeno máximo que puede alcanzar un sujeto. El sexo lo mismo, ya que está vinculado con la menor masa muscular que presentan a igual edad las mujeres, en general menor superficie corporal y por ende menor consumo de oxígeno máximo. Por supuesto que el nivel de entrenamiento lo incrementa, mayor nivel de entrenamiento, mayor VO2 máximo alcanzado. Y después hay algo de herencia que también determina que más allá del nivel de entrenamiento, algunas personas a igual sexo, edad y con nivel de entrenamiento similar, alguno tenga mayor consumo de oxígeno máximo vinculado con otra variable innata que ya tenemos, tal vez por la distribución de las fibras musculares o la mayor cantidad de fibras musculares tipo 2. Y lo mismo la aptitud cardiovascular, que es una conjunción de lo innato más lo adquirido, ¿no? Lo que se logra con el entrenamiento y con el ejercicio físico. A modo de recordatorio de la clase de fisiología del ejercicio, vemos que el consumo de oxígeno va a estar determinado por el volumen minuto y la diferencia arteriovenosa de oxígeno, y que el volumen minuto depende del volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Por ende, la frecuencia cardíaca va a tener una relación lineal, directa, paralela y positiva con el consumo de oxígeno máximo. Es por esto que se explica que cuando la persona es más joven alcanza mayor frecuencia cardíaca y también alcanza mayor consumo de oxígeno máximo. ¿Qué es normal según la edad en hombres y mujeres? Aproximadamente entre los 20 y 29 años, 12 METs, y esto desciende con los años hasta los 70, 80 años, un promedio de 8 METs, siendo ligeramente menor en las mujeres que en los hombres, a igual rango etario. Podemos ver cómo hay una disminución progresiva del consumo de oxígeno según las décadas, tanto en hombres como en mujeres sanas, ¿sí? Esto se debe en parte a que la edad es un determinante importante del consumo de oxígeno y por supuesto la masa muscular es otro, ¿no? A medida que pasan los años se pierde masa muscular, el consumo de oxígeno máximo alcanzado es menor. ¿Cuáles son los METs claves o importantes para la práctica clínica cardiológica? Sabemos que un MET equivale al estado de reposo, estar sin hacer nada, sentado. Es un consumo energético de 3.5 mililitros kilo minuto, como dijimos antes, que equivale a un MET. 2 METs es una caminata lenta, como puede ser a 2 millas por hora. 4 METs es una caminata enérgica, 4 millas por hora. Pero lo importante de destacar es que por debajo de 5 METs, el pronóstico para todas las cardiopatías es pobre o es mal pronóstico. En general, este es el límite habitual también en el postinfarto inmediato, para darle el alta al paciente. Si no tiene isquemia en una prueba precozmente postinfarto realizada, ya sea una ergometría, un espectro, un ecoestrés, podemos darle el alta con seguridad, ya que puede realizar las actividades de su vida cotidiana sin ningún problema, para ser probablemente reevaluado de manera ambulatoria. Ahora, si por abajo de 5 METs hay síntomas en la ergometría o hay signos indicadores de isquemia, el pronóstico es malo. En general, ya hay una indicación de realizar un estudio invasivo y necesidad de revascularización si se trata de una enfermedad coronaria. Cuando estamos hablando por
encima de 10 meds, ya el pronóstico es bueno, y es tan bueno con tratamiento médico como con cirugía de bypass. Los viejos estudios de la década del 80 y 90 nos enseñaron esto. O sea que son pacientes que nos permiten otro tipo de manejo. Si la ergometría no tiene signos ni síntomas de isquemia hasta los 10 meds, el manejo seguramente va a ser ambulatorio y se determinará en función de otras variables si es invasivo o si es conservador. Por arriba de 13 meds ya el pronóstico es excelente independiente de la respuesta al ejercicio, o sea, más allá de la presencia o no de isquemia. O sea que la conducta terapéutica también va a ser similar en caso de que sea invasiva o no invasiva. A los 18 o 20 meds ya llegan los atletas, tanto de elite como de primer nivel mundial. Otro parámetro importante para describir es el que nos indica el consumo de oxígeno intramiocárdico, que es el doble producto máximo, o ITT máximo, como decimos los ergometristas, que surge de la multiplicación de la frecuencia cardíaca máxima por la presión arterial sistólica máxima. Este dato nos está hablando del consumo de oxígeno intramiocárdico, no del corporal total, como vimos antes, que es el VO2 o consumo de oxígeno máximo, sino del consumo de oxígeno intramiocárdico, que está determinado por la tensión parietal, la contractilidad y la frecuencia cardíaca. Este es un dato sencillo de obtener, simplemente con multiplicar en el máximo esfuerzo la frecuencia cardíaca por la presión sistólica nos va a dar un valor, que también tiene un valor predictivo independiente pronóstico, ya que si aparece una isquemia a baja capacidad funcional, o sea, bajos meds, pero a su vez a bajo doble producto, es peor o de mayor riesgo que una isquemia a la misma capacidad funcional, pero a alto doble producto, porque esto nos va a permitir otro tipo de manejo, principalmente farmacológico. Probablemente ese paciente con drogas beta bloqueantes salga de ese riesgo o aumente su umbral isquémico. ¿Cuál es la respuesta normal al ejercicio? Si nos focalizamos en el segmento ST, puede existir un descenso que sea inferior a 1 milímetro de morfología rápidamente ascendente, medido siempre a 80 milisegundos o 0,08 segundos del punto J respecto a la línea de base isoeléctrica que es el PR. Esto es un cambio normal, o sea, no se informa como isquémico, o sea, se tolera un descenso leve, rápido ascendente que sea inferior a 1 milímetro como dentro de parámetros normales. Acá podemos ver diferentes morfologías. A la izquierda la morfología normal, siempre a 80 milisegundos del punto J. El segundo, este ST, que también se considera normal, que es el que acabo de describir, que es un rápido ascendente menor a 1 milímetro, 80 del punto J, que también es considerado normal. Luego en el medio la respuesta dudosa, que es aquel infradesnivel que cumple criterio por milímetro pero es rápidamente ascendente. Y luego, hacia la derecha de la diapositiva, la que es claramente anormal, o sea, esa morfología bien horizontal, mayor a 1 milímetro, y la morfología descendente, mayor a 1 milímetro. Estas dos últimas son las morfologías claramente patológicas, siempre y cuando hablamos de un descenso mayor a 1 milímetro, 80 milímetros del punto J, horizontal y descendente. Entonces, los indicadores de isquemia de esfuerzo va a ser principalmente el infradesnivel del ST, el supradesnivel del ST, y algunas publicaciones hablaron de la normalización del ST como un cambio sugestivo de isquemia, aunque es un cambio que no es específico, o sea, es aquel ST que está infradesnivelado en el electrovasal y luego nivela durante el esfuerzo. No es un cambio específico, o sea, no podemos concluir que sea un cambio isquémico. Sí, los dos primeros, tanto el supradesnivel como el infradesnivel del ST, siempre y cuando superen el punto de corte considerado patológico, que es 1 milímetro horizontal o descendente. Entonces, cuando hablamos y analizamos el infradesnivel del ST, es muy importante describir todas las variables y todos sus atributos, que son en primer lugar la magnitud, como ya dije antes,
tiene que ser mayor a 1 milímetro, 80 milisegundos del punto J. Y un dato importante es que a mayor magnitud, o sea, cuantos más milímetros hay de infradesnivel, mayor es la severidad. ¿Qué quiere decir? Que hay mayor posibilidad de tener enfermedad coronaria más severa, enfermedad de más vasos, de múltiples vasos, o tener enfermedad de tronco, o sea, mayor severidad de isquemia. En segundo lugar, la morfología. Como dije antes, el más inocente o el dudoso o el más borderline es el infradesnivel rápidamente ascendente. Luego le sigue el horizontal y el descendente, que son los dos francamente patológicos. O sea que hay una relación inversa entre la pendiente y la severidad también de la isquemia. Por otro lugar, el número de derivaciones. Nosotros sabemos que las más sensibles para la aparición de infradesnivel de ST o de isquemia, para detectar el cambio isquémico, son las derivaciones precordiales B5 y B6. En general, la mayoría de los cambios aparecen en estas derivaciones. Pero un punto importante es que no localiza arteria la derivación en la ergometría. Es un error decir que porque aparece en el ICT en cara inferior tiene una lesión de la coronaria derecha, o porque aparece en B5 o B6 la va a tener en la cara lateral de la circunfleja, o lo mismo para la cara anterior. Eso es incorrecto, o sea, no hay localización de arteria. Sí, cuanto mayor número de derivaciones involucradas, podemos decir que hay más severidad, o sea, hay más posibilidad de tener enfermedad coronaria más severa. Otro parámetro importante es el momento de aparición. A menor carga, o sea, a menos METs y menor doble producto, mayor es la severidad, o sea, mayor posibilidad de enfermedad coronaria severa. Y el último parámetro es la duración en la recuperación. A mayor persistencia, la recuperación tardía, ese ST que persiste más allá del quinto o sexto minuto, en general se vincula con mayor severidad de enfermedad coronaria. Por eso es sumamente importante no informar una prueba como positiva o negativa por ST, sino describir el segmento ST con todos sus atributos y todas sus variables, sabiendo que cada una de ellas es importante y aporta información en cuanto a la presunción diagnóstica de severidad de isquemia. Lo mismo la morfología del segmento ST, nuevamente las típicas morfologías rápidamente ascendente, la morfología horizontal en el centro y descendente, siendo siempre la morfología horizontal y descendente los patrones más típicos de morfología de ST isquémicos. ¿Qué pasa con el supradesnivel? Si se trata de derivaciones con onda Q de infarto, sugiere disquinesia, en general en el contexto de aneurisma ventricular, pero no se trata de isquemia. En cambio, si son derivaciones sin onda Q de infarto, es un signo de isquemia severa, transmural, o sea, está indicando que hay una oclusión transitoria de la arteria al 100%, o sea que la arteria se cierra prácticamente de manera total, lo cual es una situación altamente riesgosa y arritmogénica también. Puede tratarse de que sea una lesión aterosclerótica severa a nivel de la arteria proximal. En general tiene mayor relación con localización de arteria, en este caso cuando hay supradesnivel. Y también es importante saber que es una lesión altamente arritmogénica, o sea que en el caso de producirse un supradesnivel del ST durante la ergometría es un criterio inmediato de detención de la prueba. Y ese paciente tiene que ser monitoreado hasta la realización de un cateterismo. La normalización, como mencioné previamente, simplemente la menciono porque existe en la literatura, pero tiene baja especificidad diagnóstica. Tal vez uno lo que pueda hacer es describir la que sucede para que el cardiólogo que reciba el informe ve que lo vimos, que hay un cambio basal que se nivela, pero sin concluir diagnóstico de isquemia. Por supuesto que se concluye mismo en el informe que no tiene especificidad para diagnóstico de isquemia.
Los cambios en la onda R está descrito el signo de Brody, que es la falta de reducción o de incremento. Normalmente la onda R es un indicador de la contractilidad ventricular, de cómo se contrae ese ventrículo durante el esfuerzo, y lo que tiene que suceder es que se achique, que disminuya la onda R en el máximo esfuerzo. En caso en que no se reduce o aumenta su voltaje, es un signo de disfunción ventricular, o sea, puede ser por enfermedad coronaria severa o extensa. Aunque no aumenta el valor diagnóstico por sí solo, no podemos concluir que sea una prueba isquémica, obviamente, pero sí puede aportar un dato más, o puede estar hablando de una disfunción ventricular como un aumento de volúmenes intraesfuerzo, y en este caso puede tener valor pronóstico, pero nunca podemos guiar un informe ergométrico a partir de un cambio en una onda R y concluirlo como isquémico. Por supuesto, siempre va a ser la definición a partir del infradesnivel del ST y de su punto de corte. Puede haber cambios en la onda Q, como la desaparición de Q en precordiales izquierdas, que tiene muy baja especificidad diagnóstica, y puede deberse a un trastorno de la conducción de la rama izquierda, pero también, nuevamente insisto, que son cambios que solamente los menciono porque están descritos, pero son inespecíficos. Para informar prueba isquémica hay que focalizarse en el cambio del segmento ST. Y nuevamente los cambios inespecíficos también de la onda T, que puede ser la negativización de la onda T o la pseudonormalización de la onda T. Ambos son cambios bastante frecuentes en la ergometría, pero tienen muy baja especificidad diagnóstica. ¿Qué quiere decir? Que no puedo concluir que una ergometría sea isquémica porque presenta cambios en la onda T si no se asocian con cambios en el segmento ST. O sea, si se describe la negativización de la onda T o la pseudonormalización, que sería la onda T negativa basal que se hace positiva en el esfuerzo, se puede describir en el informe, lo mismo para que el cardiólogo sepa que uno lo observa, pero no se concluye que esto sea isquémico. O sea, si no se acompaña de la variable infradesnivel del ST mayor a 1 milímetro, 80 milímetros del punto J, no se puede informar este cambio como un cambio isquémico. Bueno, algunos trazados que les voy a mostrar de infradesnivel del ST. Se trata de un hombre de 50 años con factores de riesgo, tabaquismo, sedentarismo, sobrepeso, que se encontraba sintomático, y en el contexto de un chequeo preventivo de salud se realizó esta prueba diagnóstica por factores de riesgo, y podemos observar la presencia de infradesnivel del ST con una magnitud mayor a 1 milímetro, 80 milímetros del punto J. En algunas derivaciones claramente se ve su morfología horizontal. También abarca número de derivaciones, ese infradesnivel de 2, de 3, ABF, también lo podemos ver de B4 a B6. En este caso se realizó una coronariografía y presentó una lesión severa de la descendente anterior proximal y lesiones no significativas de circunfleje coronaria derecha. El paciente terminó con un stent, una angioplastia con stent a la descendente anterior. Otro caso de un maratonista de 60 años, de sexo masculino, con factores de riesgo positivos por enfermedad coronaria familiar, que se realiza controles anuales, con ergometría siempre de alta capacidad funcional normales, pero presentó en esta ocasión un dolor atípico incaracterístico en la espalda durante la carrera. Y la ergometría en el esfuerzo evidencia un infradesnivel del ST desde 9 Mets, 120 latidos por minuto en este caso, de 1 milímetro horizontal. De B4 a B6 podemos ver que tiene una morfología más allá de la magnitud, que no se aprecia tanto si bien era de 1 milímetro. Se puede observar la morfología bien horizontal a descendente, en particular en B5, fíjense, asociado a dorsalgia, o sea, repitió el síntoma que había tenido durante la carrera, y asociado a extrasístoles ventriculares, o sea, una prueba que fue claramente isquémica. En la recuperación se puede ver que la morfología del segmento ST es bien isquémica, con horizontal a descendente, negativización de onda T, extrasístoles ventriculares. Y finalmente se hizo una cinecoronariografía que demostró
la presencia de una descendente anterior de 99% a nivel proximal, una circunfleja 100% en tercio medio, coronaria derecha 50%, y se le colocó un stent farmacológico a la descendente anterior. Otro paciente joven de 35 años con mareos, cefaleas, dolor atípico que presenta este cambio muy significativo, un ST muy patológico, fíjense B1, B2, B3, por magnitud, por morfología, es una morfología bien isquémica, horizontal a descendente, la magnitud alcanza 2 milímetros en B1, B2, B3 y 1,5 milímetros, B4, B5. Este paciente también presentaba lesión severa del ascendente anterior como único vaso y se colocó a la descendente anterior. Otro caso de alto riesgo ergométrico, en general se define alto riesgo ergométrico cuando se presentan las variables de severidad a baja carga ergométrica, como infradesnivel del ST en este caso, fíjense que tiene 1,5 a 2 milímetros, sumado a arritmia ventricular, extrasístoles ventriculares, aisladas, duplas, tripletas, a baja carga. Se trata de un alto riesgo ergométrico. La cinecoronariografía mostró en este caso lesión severa de 3 vasos y el paciente fue sometido a una cirugía de revascularización miocárdica. Otro caso de 69 años, asintomático, que en este caso lo menciono para hablar un poco de la isquemia silente, que el valor diagnóstico es el mismo, o sea, la isquemia silente la debemos enfocar y tratar de manera similar a la isquemia sintomática. Acá vemos infradesnivel significativo del segmento ST que comienza en B3, B4, B5, B6, cantidad de derivaciones afectadas, también tiene magnitud, alcanza 2 milímetros, morfología bien característica isquémica, horizontal, principalmente en B5, B6. Se realizó cateterismo que objetivó lesión severa de 3 vasos y también fue derivado a cirugía de bypass. Otro caso de 72 años, con cirugía previa, con angina clase funcional 2. En el esfuerzo tiene un ST bien patológico nuevamente, por magnitud, se ve claramente que alcanza hasta 3 milímetros, B4, B5 o B6, morfología clarísima, isquémica, bien horizontal, también está afectado B2, B3. Estos cambios sucedieron a baja capacidad funcional y a su vez a bajo doble producto. Acuérdense que es otra variable pronóstica independiente de la capacidad funcional, el bajo doble producto. Se trata de un alto riesgo ergométrico, alto riesgo isquémico. En la recuperación vemos también otra variable de severidad que se las describí al hablar del ST, que es la recuperación o nivelación tardía del ST. Fíjense que en la recuperación alejada, ya con una frecuencia cardíaca baja, persiste un cambio isquémico importantísimo de B4 a B6 del ST que se hace bien descendente, tironea la onda T hacia abajo y persiste de manera tardía. Otra variable más de severidad. Otro paciente de 65 años con infarto previo que presenta una isquemia silente. En este caso observamos signos de severidad como ser las múltiples derivaciones afectadas, o sea, un cambio del segmento ST, B2, B3, B4, B5, B6. Magnitud también de ST, un cambio isquémico de ST horizontal que alcanza hasta 4 milímetros, 3-4 milímetros en B4, B5 y B6. Y si bien no tenía síntomas, igual valor tiene la isquemia silente que la isquemia sintomática. O sea que se trata de un paciente de alto riesgo. Otro trazado interesante, que es una mujer de 67 años con angina de reciente comienzo y presenta un alto riesgo ergométrico, en este caso por la aparición de supradesnivel del segmento ST en derivaciones sin onda Q previa a infarto, como pueden observar B1, B2, B3, supradesnivel del ST.
Esta mujer, luego de la ergometría, quedó internada para la realización de un cateterismo y la resolución inmediata de su isquemia. Otro caso también de supradesnivel del segmento ST, observen B1, B2, B3, B4, principalmente B3 y B4, como se ve claramente el supradesnivel del ST en un paciente joven de 57 años que ya tenía 2 revascularizaciones previas y se presentó a la consulta con Angor nuevamente en clase funcional 2. Alto riesgo ergométrico, cine coronariografía. Bueno, muchas gracias.